Buenos días, les damos la bienvenida al webinar Modelo de obras por impuestos en Perú, una nueva forma y diferente de contratación de obra pública. Les invitamos a realizar todas las preguntas mediante el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán contestadas a lo largo del webinar o al finalizar, donde estaremos teniendo un espacio de Q&A. Comentarios y todo lo demás, pueden escribirlo a través del chat. Como siempre les decimos, este espacio es para ustedes y nos interesa mucho saber qué opinan, cuáles son los diferentes puntos de vista de las industrias y demás. Sin más, les presento a los expositores el día de hoy. Contamos con la presencia de Camilo Carrillo, él es miembro importante de EY Perú y las demás pertenecen a EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Paola Benavides, Astrid Sossel y Miriam Banda. Sin más, los dejo con Miriam. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenos días con todos y todas. Estoy muy feliz, de hecho, por comenzar este webinar acerca de un tema bueno, viene de mi país. Yo soy peruana. eh, Soy gerente senior de infraestructura aquí en EY Panamá. Y ahora les voy a presentar a Camilo Carrillo, también peruano, que justamente viene a exponer acerca de las distintas dinámicas del mecanismo de obras por impuestos, y también a Astrid Sossel y Paola Benavides, guatemalteca y costarricense respectivamente, que van a hablar un poco acerca de cómo este mecanismo se podría implementar en los países de Centroamérica. Entonces, bueno, comenzando con Camilo. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en formulación y evaluación de proyectos, especializándose en proyectos justamente de asociaciones público-privadas en diversos sectores. Su experiencia incluye posiciones de gerencia dentro del Estado, siendo el director general de inversión privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, desde donde tuvo contacto con el análisis y aprobación de principales proyectos APP en Perú. Camilo también cuenta con experiencia como consultor de organismos internacionales, tanto Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, en la estructuración de distintos proyectos APPs, así como asesoría a gobiernos nacionales y subnacionales, tanto en Perú, pero también en Panamá, Costa Rica y Colombia. Eh, Ha estudiado y tiene un máster en economía, un máster en finanzas y un PhD en política pública de la Universidad de Maastricht en Países Bajos. Yendo entonces hacia Astrid Sossel, nuestra compañera guatemalteca. Ella tiene experiencia en el ejercicio profesional como abogada y notaria por más de 23 años. Se ha desempeñado como especialista jurídico en la NADIE, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, es decir, la agencia de APPs de Guatemala, donde participó en la estructuración jurídica de proyectos de infraestructura, elaboración y revisión de bases de precalificación, licitación y contratos justamente de APPs. Se desempeñó por más de 12 años también como asesora jurídica del Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, asesorando distintos asuntos administrativos y de regulación en materia de compras y contrataciones del sector público, estructuración de proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, con orientación regulatoria y administrativa de asuntos ambientales, entre otros del sector transporte. En ese sentido, ha visto temas aéreos, terrestres, marítimos y además también apoyado en la solución de distintas controversias y arbitraje tanto nacional como internacional. Em, y pasando a Paola Benavides, costarricense. Paola posee 21 años de experiencia profesional en el sector financiero y sector público, de los cuales en los últimos años se ha desempeñado en el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, donde pudo especializarse en políticas públicas, gestión de proyectos y también APPs. Fungió como secretaria técnica del Consejo Nacional de Inversión Pública entre el 2015 y el 2018, y presidió la primera vicepresidencia de la República y del Consejo Nacional de Concesiones. Fungió como jefa de la Unidad de Asociaciones Público-Privadas también del Ministerio de Hacienda y bueno, ya tiene 3 años aquí en EY Panamá. Tiene un máster en gestión pública de la Escuela
de la Universidad de Chile. Entonces, sin más, doy más bien pase a Camilo Carrillo para que nos pueda exponer acerca del mecanismo de obras por impuestos que ya tiene algunos años implementado en Perú. Adelante, Camilo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por estar acá y por la oportunidad de poder compartirles un poco la experiencia peruana que hemos tenido en obras por impuestos, un mecanismo innovador, un mecanismo creado en el Perú, efectivamente, como Miriam mencionó, y que ha tenido mucho impacto, tiene impacto en el país y que creemos que tiene una potencialidad enorme en toda Latinoamérica, ¿no? Especialmente en Centroamérica, que entendemos es donde estamos pensando que podría tener particularmente un impacto muy positivo. Entonces, permítanme, por favor, voy a compartir mi pantalla y de esa manera comenzar la presentación. ¿Me dicen, por favor, si se ve la presentación? Perfecto, ya se ve. Genial. Entonces, voy a tratar de ser bastante corto y tomar unos 25 minutos, máximo media hora, para explicar lo que es este mecanismo. Perdón. Ya está. A ver, disculpen, creo que tengo un problema aquí. Permítanme un momento. Ahora sí. Primero hablemos de qué es obras por impuestos, cuál es el objetivo, cuál es el público objetivo al cual debería acercarse, cuáles son los principios, porque obras por impuestos tenemos que entender que es un mecanismo contractual distinto. Todo país de Latinoamérica, el Perú también, y los países de Centroamérica también, el resto de América, tienen sistemas de contrataciones relativamente parecidos. El Estado licita, el Estado hace estudios técnicos detallados, lo que se le llama un expediente técnico, normalmente licita con esa información del expediente, licita la obra, postulan empresas constructoras, se construye la obra, el Estado paga y se provee el servicio. Obras por impuestos es un mecanismo de contratación, solamente que distinto, en donde no contratas con una típica empresa constructora que te hace el colegio, el hospital, la carretera, sino contratas con una empresa privada que aporta impuestos. Es decir, ya no contratas con la constructora, ahora contratas con el banco, con la minera, con la petrolera, con la empresa de generación de alimentos, que justamente va a ejecutar la obra, te la va a entregar y le vas a entregar básicamente tus impuestos. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que primero es un mecanismo de contratación en el cual la entidad pública, el Estado, ya sea un ministerio, ya sea un gobierno subnacional, algunos países municipalidades, regiones, etcétera, contrata con la empresa privada, y repito, empresa privada no constructora, sino minera, petrolera, banco, esa empresa que genera impuesto a la renta, firma un convenio de inversión mediante un convenio entre la empresa privada y el Estado. La empresa privada va a ejecutar la obra, obviamente. Ese banco no ejecuta pues una carretera, ese banco subcontrata una firma constructora que va a ejecutar la carretera, pero es una relación entre el banco y la constructora, donde el Estado no se mete. El Estado firma un convenio con el banco, y es el banco quien, a través de de un contrato privado con una constructora, va a ejecutar la obra. La empresa privada va a pagarle a esta constructora, va a desembolsar los recursos, ¿y qué va a hacer el Estado después? Una vez entregada la obra, el Estado le emite un certificado a la empresa, un certificado por el valor de esa obra, de tal manera que la empresa, cuando recibe el certificado, al final del año y tiene que pagar el impuesto a la renta, entrega ese certificado como parte del impuesto a la renta. Dicho en términos numéricos, si ese banco tiene que pagar impuesto a la renta de $100 millones al año, por poner una cifra, digamos, una moneda estándar,
y ha ejecutado 30 millones de dólares en una obra, en una carretera, en un hospital, y el Estado le entrega un certificado por esos 30 millones de dólares que ha construido a través de un contrato privado con una constructora. El banco al final del año le entregará al organismo recaudador de los 100 millones que debe del impuesto a la renta, 70 millones en efectivo, y le entregará este certificado, que es certificado de inversión pública del gobierno nacional o certificado de inversión pública del gobierno regional o local, como parte del impuesto a la renta. El Estado le da un certificado por la inversión ejecutada y el privado entrega ese certificado al organismo recaudador. ¿Qué cosas se puede hacer más allá del marco legal, si ustedes quieren saber el marco legal detallado? ¿Qué cosas se puede hacer con estas obras por impuestos? Proyectos de inversión pública, hospitales, colegios, carreteras, cualquier obra de infraestructura. En el Perú hay una cosa que se llama inversiones de optimización, que no es otra cosa que pequeñas obras de optimización, de rehabilitación, de compra de equipamiento, también se puede hacer eso, y desde hace unos años, la operación y mantenimiento de las unidades productoras de servicios. Es decir, tú puedes hacer la planta de tratamiento de residuos sólidos y además tú como privado puedes operar esa planta hasta por un máximo de 5 años. Puedes hacer el colegio, puedes mantener el colegio por 5 años. Se te da la posibilidad del Estado de no solamente entregar la obra, porque entiendan ustedes que hay algo, cuando estamos hablando de una pista, de pistas, veredas, no hay ningún problema, de una carretera, no hay ningún problema, de un colegio, se supone que debería mantenerse con lo que el Estado brinda, pero cuando estamos hablando de una planta de tratamiento que necesita una operación más sofisticada, le permite el Estado, con obras por impuestos al privado, operar también, poner a los operarios de esa planta y mantener la planta hasta por 5 años. Es decir, se puede también operar y mantener hasta por 5 años. Grandes cifras para que ustedes vean el impacto a nivel nacional. Vamos 14 años de obras por impuestos, es un invento peruano, lo mencionamos, más de cerca de 2.000 millones de dólares ya invertidos en el país en obras por impuestos, ¿de acuerdo? 73% de la inversión descentralizada, no inversión en la ciudad de Lima, sino básicamente inversión, que Lima ocupa el casi 40% de la población del Perú, sino inversiones en gobiernos regionales, gobiernos locales, en zonas de alto nivel de brechas, de pobreza, porque justamente es ahí donde muchas empresas privadas están interesadas en hacer proyectos y cerrar esas brechas de servicios que tanto afectan a nuestros países. 21 millones de los casi 30 millones de peruanos beneficiados de alguna u otra manera con estas obras por impuestos, y un mecanismo que está siendo replicado. Colombia ya tiene un mecanismo de obras por impuestos para algún tipo de proyectos en zonas post-conflicto. Paraguay lo está implementando, algunos países de Centroamérica también están estudiando la forma como implementarlo. Es decir, es un ejemplo exitoso que obviamente, dependiendo de las características de cada país, puede ser modulado, pero que claramente rinde beneficios para la población, que vamos un poco a comentarlos a lo largo de esta exposición. Nuevamente, y se lo dije al inicio, a diferencia de una obra pública tradicional, que es un mecanismo contractual que todos los países tienen, en el cual la empresa privada paga sus impuestos, el Estado recaba los impuestos, como en cualquier país, y el Estado va a licitar, va a transferir los recursos a los gobiernos, a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y estas entidades de gobierno van a licitar obras y van a beneficiar a las familias. En este caso es un mecanismo contractual distinto. En este caso es la empresa privada la que provee directamente el proyecto. No es que la empresa privada pague el impuesto y el Estado licita la obra, etc. No, en este caso va a ser el Estado licita y ejecuta. En este caso es la empresa privada quien directamente va a beneficiar a las familias ejecutando el proyecto. Repito nuevamente, no es que el banco vaya a construir una carretera, los bancos no hacen carreteras, pero el banco va a firmar con el Estado y ese banco va a contratar una constructora, va a ejecutar la obra y después se la va a entregar al Estado y el Estado le va a entregar este certificado. Beneficios, porque uno diría, bueno, ¿qué beneficio me trae que una empresa privada, que un banco o una minera o una industrial o una pesquera construya una carretera si yo justamente lo puedo hacer con la típica licitación de obras públicas? Primero, porque permite a la entidad pública liberar recursos para la ejecución de otros proyectos. ¿Por qué libera recursos?
porque un gobierno regional o local puede adjudicar proyectos hasta 3 veces su presupuesto en obras por impuestos. El presupuesto de un gobierno regional o una municipalidad de 50 millones de dólares puede adjudicar hasta 150 millones en obras por impuestos. Y lo va a pagar en 10 años. En castellano, es un crédito fiscal a los gobiernos subnacionales. Un gobierno subnacional puede adjudicar más obras de las que tienen su presupuesto regular que se funcionaría en el mecanismo tradicional. Son proyectos de alto impacto, con calidad y en menor tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso simplificado. La obra por impuesto, a diferencia del mecanismo contractual de obra por impuesto, a diferencia del mecanismo contractual de obra pública, en el cual hay observaciones, hay una puja muy fuerte entre diversas entidades constructoras, hay impugnaciones que hacen caer el proceso, etcétera. El mecanismo de obra por impuestos es un mecanismo mucho más ágil, toma menos tiempo, normalmente no hay impugnaciones porque son empresas privadas que quieren hacer la obra, y si en caso hay más empresas privadas, 2 bancos que quieren hacer la misma obra, lo que suelen hacer es consorciarse y hacer la obra, porque finalmente les va a brindar réditos reputacionales a ambos. Entonces no hay esa puja que normalmente hay en la obra pública, y una cosa muy importante también, que lo voy a recalcar también más adelante, el 100% de obras por impuestos se termina ejecutando, porque las empresas son particularmente celosas en que si comienzan una obra en este mecanismo OXI, obras por impuestos, van a terminarlo. Esta empresa minera, este banco nuevamente, no se puede dar el lujo de dejar una obra a medio concluir, de entrar en un conflicto con el Estado, porque si ellos quieren hacer un colegio van a terminar. De ahí arreglarán con el Estado, pero son obras que se culminan, a diferencia de la modalidad contractual tradicional, donde lamentablemente pasa en el Perú, supongo que pasa en varios lugares, hay obras que se quedan lamentablemente a veces inconclusas. Un mecanismo potente para la empresa privada porque fortalece su imagen, fortalece la relación con la población. Esta empresa minera está demostrándole a la población que de la zona de influencia, que quiere hacer el hospital, que está haciendo la carretera de acceso, que está haciendo el colegio. La empresa ve que sus impuestos, que antes los entregaba y no sabía, porque era decisión del Estado dónde los invertía, ahora puede ver que sus impuestos, porque ahora va a hacer la obra, con cargo a su impuesto a la renta, que sus impuestos atacan directamente deficiencias y cierre de brechas en su zona de influencia. Entonces tiene un beneficio muy fuerte también para la empresa en la relación con su entorno. Sucede en el Perú y seguro sucede en varios países. Oye, esta empresa minera genera mucho impuesto, pero yo, poblador que estoy al costado, no recibo el beneficio. Pues ahora sí recibes el beneficio porque la empresa invierte directamente en una zona que le interesa desarrollar. ¿Y la sociedad por qué? Porque primero, porque se cierran brechas. Esto lo dije hace un rato, 100% culminación. Esos 1.900 millones de dólares que les mencioné que tienen obras por impuestos tienen la particularidad que el 100% de las obras se ha ejecutado y se ha culminado, cosa que es un récord que no tiene el mecanismo tradicional de obra pública. ¿Y por qué? Porque hay un incentivo atrás. La empresa privada jamás va a permitir que un colegio se quede a medio construir. Esa minera no se puede dar el lujo que ese colegio quede a la mitad, porque sería reputacionalmente terrible. Siempre va a terminar la obra. Mejora la calidad de vida de la población, indudablemente con proyectos terminados, y reduce también el riesgo de corrupción, porque no son obras, repito, donde exista esta puja del mecanismo tradicional, donde yo oferto la menor cantidad y puedo hasta hacer una oferta temeraria que pone en riesgo la ejecución del proyecto. No, son empresas, les voy a explicar el mecanismo. Es un mecanismo que reconoce el verdadero costo de la obra y como tal, nuevamente, ese banco, esa minera, esa empresa industrial no está pues buscando la rentabilidad del colegio, porque su negocio no es el colegio, pero sí está buscando tener un impacto en la población. ¿Qué se puede hacer? Lo mencioné, se puede hacer desde mercados, agua y desagüe, colegios, ustedes pueden ver defensas ribereñas, albergues, proyectos de electrificación, todo tipo de proyecto de inversión pública permitido por la norma, es decir, básicamente cualquier obra de infraestructura, y también desde hace unos años, porque esto ha sido un proceso gradual, el mantenimiento y eventualmente la operación en aquella infraestructura que es complicada transferir a los gobiernos pequeños que tienen poca capacidad operativa. Algunas preguntas frecuentes que salen de las discusiones que hemos tenido siempre. ¿Qué tipo de proyecto, qué recursos aplican? Es decir, ¿de dónde salen los recursos? Porque ¿de dónde salen los recursos?
que van a terminar pagando esta obra, porque es importante decirlo. La empresa privada va a ejecutar, yo les decía, de estos 100 millones que tiene que pagar este banco, va a ejecutar 30 millones en obras por impuestos, va a recibir un certificado, va a ir a la agencia tributaria y va a entregar 70 millones en efectivo, su impuesto a la renta, y va a entregar un papelito que le ha entregado el Estado por valor de 30. Bueno, ese papel, aquí, ¿quién lo va a terminar pagando? Lo que va a hacer la agencia tributaria va a voltear al Ministerio de Economía y le va a decir, oye, este papel que vale 30 millones porque es el producto de hacer esta carretera, ¿a quién se lo descuento? Porque son recursos que alguien finalmente tiene que pagar. Lo que se le va a descontar, se le va a descontar a esos gobiernos regionales hasta eventualmente en 10 años de los recursos que tengan indudablemente, porque es una suerte de crédito a gobiernos regionales locales o eventualmente a los propios ministerios. ¿Qué recursos aplican? Básicamente todo el tipo de recursos. Recursos determinados que en el Perú son aquellos recursos provenientes de regalías mineras, canon minero, canon petrolero, es decir, recursos que son producto de una actividad extractiva. También recursos directamente recaudados, aquellos que recaudan, y también recursos ordinarios, que son los recursos generales, como su nombre lo indica, los recursos generales de la nación. Entonces, básicamente cualquier tipo de recurso, obviamente aquellos recursos que están destinados a inversión, no a gasto corriente, sino aquellos recursos que van básicamente a obras. ¿Cuánto se puede financiar? Un proyecto, ya lo mencioné, se puede financiar hasta 3 veces la cantidad de recursos que ese gobierno regional o local tenga. Si tiene un presupuesto de 50 millones, puede adjudicar obras hasta 150 millones y lo va a pagar o se les va a descontar de su presupuesto hasta en un máximo de 10 años. Con lo cual, repito, termina siendo un crédito fiscal para los gobiernos subnacionales. En el caso del gobierno nacional, porque también hay obras por impuestos aplicado a el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, o sea, también una empresa puede decirle puede firmar un convenio no con el gobierno regional local, sino puede firmar un convenio con el Ministerio de Transporte y decirle, yo te hago esta carretera a ti y tú me das el certificado. En el caso de gobierno nacional, ministerios, ahí sí no hay una figura de préstamo, sino ahí se aplica directamente contra los recursos de ese año. Pero por la escala que tienen los ministerios, financieramente hablando, no es un problema. ¿Cuál es la vigencia de este certificado? Esta empresa que recibe el certificado, que lo va a llevar a la agencia tributaria, ¿cuánta vigencia tiene el certificado? El certificado, lo voy a mencionar más adelante, es un título negociable, se puede negociar, se puede guardar, tiene una vigencia de 10 años. Una empresa puede hacer una obra, les pongo un ejemplo, una empresa minera que comienza actividades extractivas, puede eventualmente, a pesar de no generar impuesto a la renta porque está en periodo de inversión, puede hacer obras por impuestos, recibir el certificado, guardarlo, y una vez que inicia operación, que 3, 4 años después, que recién genera beneficios, recién hace su pago de impuesto a la renta, ese certificado desempolvarlo y decir, acá está el certificado que he ejecutado, que me pagaron, que me dio el Estado hace 4 años o 3 años, y por favor cóbrese. Tiene una vigencia de 10 años, se puede partir, tiene una revalorización de cerca de 2% anual. Es decir, es un título negociable que las empresas pueden guardarlo para cuando necesiten aplicar el impuesto a la renta. ¿Y cuánto pueden aplicar del impuesto a la renta a las empresas? Porque no pueden aplicar todo el impuesto a la renta. Si una empresa paga $100 millones de impuesto a la renta, no puede hacer obras por 100 millones, puede utilizar hasta 50% del impuesto a la renta del año anterior. Es decir, hasta 50 millones podría entregar certificados a la agencia, recibir certificados del Estado por estas obras y entregarlos a la agencia tributaria hasta 50%. ¿Que puede hacer una obra de 60 millones teniendo un impuesto a la renta de 100? Sí, pagará, desglosará ese certificado, entregará como máximo 50 y se queda con los otros 10 y para el siguiente ejercicio fiscal aplica los 10 restantes, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Esperando que hayan entendido un poco la lógica del proceso, la lógica de las características generales, beneficiarios, etcétera, hablemos un poco del proceso de manera muy rápida. Es un proceso como es una modalidad contractual y como modalidad contractual hay que licitar, no se entrega a dedo, hay que licitar, ¿de acuerdo? Y como tal hay un proceso, pero es un proceso muy ágil, en el cual el Estado primero prioriza los proyectos, porque una pregunta clásica es, oye, entonces la empresa minera o la empresa industrial o el banco puede hacer un proyecto donde le da la gana, donde quiere, puede asfaltar la calle que está frente a la agencia bancaria. La respuesta es no. La empresa puede querer hacer el proyecto, pero es el Estado quien prioriza
los proyectos que le interesan. Si a mí me interesa que hagas la carretera, bueno, pasa por cerca a la mina, maravilloso, pero esta carretera beneficia a la población. A mí me interesa que mejores el colegio, está en tu área de influencia, perfecto, pero estás mejorando el colegio que beneficia a la población. El Estado tiene que priorizar básicamente las obras. Una vez que el Estado prioriza las obras, hay unos actos previos, que se forma un comité de selección por la propia entidad, se hace el proceso de selección y se adjudica a la empresa. Voy a entrar un poquito más de detalle más adelante, pero quiero darles el overview general. Se adjudica a una empresa privada. En la obra por impuesto, se firma un convenio con el Estado, un convenio de obra por impuesto, un contrato. La empresa privada financia y ejecuta la obra. Y cuando repito, no es que el banco con sus trabajadores haga la pista. El banco contrata a una empresa constructora en un tema netamente privado y se construye la pista. Camilo, disculpa, Adelante. disculpa que te interrumpa. Tal vez si puedes repetir la fase 3, que perdimos comunicación unos segundos. Lo que les mencionaba es que después de la priorización, hay unos actos previos que básicamente son la creación del comité que va a hacer las bases, muy simples, todo está en formatos, todo está sistematizado para poder generar el proceso de selección y seleccionar la empresa privada que va a ejecutar la obra. Una vez que se adjudica la empresa privada, se firma el convenio. El convenio de inversión va a permitir que la empresa privada, ese banco, siempre perdonen que estoy dando ejemplos puntuales para poder figurar, que puedan entender específicamente el proceso, ese banco va a contratar a su constructor que va a ejecutar el proyecto de inversión pública, la línea de transmisión eléctrica, va a generar los beneficios sociales, y una vez que el proyecto se ejecuta, o ya sea se culmina, o ya sea hay avances parciales, porque también se puede ir entregando certificados con avances parciales, va a ser el Ministerio de Economía quien va a entregarle al gobierno regional o local el certificado, y este certificado va a ser entregado a la empresa privada, y la empresa privada se lo va a poder pagar, se lo va a poder entregar a la SUNAT, que es nuestra entidad recaudadora, con cargo al impuesto a la renta. Esos 30 millones que tiene certificado el banco, le va a decir, acá están los 30 millones de pago al impuesto a la renta, te los pago en, de los 100 millones te pago 70 en efectivo y te pago 30 en el certificado del cual estamos comentando. Y también se los mencioné, la empresa recaudadora va a voltear y va a decir, oye, con este papel, ¿a quién se lo descuento? Porque no, este papel vale 30 millones de dólares. Va a voltear al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía comenzará a deducir de la empresa, del gobierno regional, local o del ministerio respectivo, comenzará a deducir ese monto, porque finalmente, y hay que ser muy claros, en la obra por impuesto, la empresa privada ejecuta la obra, pero al recibir certificado y usarlo de impuesto a la renta, no está pagando, está pagando por adelantado la obra, pero quien paga finalmente, o quien se le deducen los recursos finalmente, va a ser la entidad del Estado que es beneficiada, el gobierno regional, el gobierno local, o eventualmente uno de los ministerios. ¿Hasta cuánto se le va y cuánto se le va a quitar del presupuesto para poder hacer frente a ese certificado? Puede financiarse hasta en 10 años, y como máximo se le deducirá, aquí está, 30% del monto anual de recursos que tiene la entidad, como máximo se le reducirá 30% para ir pagando esos certificados. Dicho de otro modo, es un crédito fiscal a los gobiernos subnacionales. Entrando un poco en el proceso, les mencioné lo primero que se hacía, esta fase de priorización y actos previos, lo que implica es básicamente, primero, cómo se priorizan los proyectos de obras por impuesto, que es una labor netamente del Estado. El privado puede decir, yo quiero construir, puede tener una iniciativa privada, pero siempre es el Estado, como corresponde, decir, ok, lo que tú quieres construir es prioritario para mí. Entonces, hay una confabulación acá de dos cosas. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Cuántos recursos tengo yo como gobierno regional o local o ministerio para poder adjudicar obras por impuestos? ¿Y qué se quiere? ¿Qué quiero yo como Estado? Para saber qué se puede, cuánto puedo, cuál es mi techo presupuestal del gobierno regional para poder adjudicar proyectos, el Ministerio de Economía
hace un cálculo. Yo les mencioné a ustedes, es 3 veces el presupuesto que tienen, es más o menos así. Entonces, considerando los presupuestos anteriores, los proyectos ya firmados, porque ya tienes parte de proyectos firmados, y tu programación de inversiones, el Ministerio de Economía establece límites para poder a los gobiernos, establece un límite para los gobiernos regionales, locales, para poder adjudicar estos proyectos. Límites basados en lo que se refiere, todo lo que son recursos determinados, todo lo que son recursos directamente recaudados y todo lo que son recursos ordinarios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese límite que son 3 veces el presupuesto? Eso lo pone en una lista. Todos los años, al inicio del año, el Ministerio de Economía, considerando los recursos presupuestales anteriores, multiplicados los 3 y obviamente restado lo que ya ha adjudicado, fija los topes máximos de capacidad, bueno, en millones de soles, que es la moneda peruana, pero yo lo pongo equivalente en dólares, pone los topes máximos para poder ejecutar obras por impuestos a todas las entidades de los gobiernos subnacionales. Entonces, ustedes pueden ver acá, a nivel de gobierno regional, que es la entidad subnacional más grande, el gobierno regional de Cusco tiene 260 millones de dólares al año, el gobierno regional de Cusco tiene hasta 260 millones de dólares para adjudicar nuevos proyectos de obras por impuestos, el gobierno regional de Ancash 150, el gobierno regional de Arequipa 130 y así sucesivamente. Esto es el gobierno regional. Las municipalidades al interior de la región Cusco tienen casi 800 millones de dólares para adjudicar, es decir, en los municipios tienen cerca de 800 millones de dólares para ejecutar obras por impuestos. Eventualmente obras por impuestos también se puede hacer hasta en universidades públicas. Es decir, el Ministerio de Economía publica al año, sobre la base de la regla que les he mencionado, 3 veces tu presupuesto anterior, ¿cuánto puedes adjudicar de nuevos proyectos? Ustedes comprenderán, por más que Perú sea un país de 30 millones de habitantes, tener 500 millones de dólares de gobiernos locales, municipios, para adjudicar obras por impuestos es un techo bastante elevado. En algunas regiones, en otras regiones obviamente los montos son menores. ¿Por qué son menores? Lamentablemente en el Perú, mucho presupuesto a nivel regional está sobre la base de canon y regalías, que está relacionado con actividades mineras. Entonces, lamentablemente en el Perú los ingresos son muy variables entre regiones. Hay regiones que reciben 20 millones, otras que reciben 260, 10 veces más, básicamente por actividades extractivas de la zona. Pero eso es lo que les permite, de alguna manera, multiplicado por 3, generar topes anuales, capacidades para ejecutar obras por impuestos. ¿Por qué no puede ser al infinito? Porque, ya les he mencionado, es una suerte de préstamo. Y en toda América Latina, y muy particularmente en el Perú, hay reglas fiscales muy estrictas. Tú no puedes endeudarte pues, por 50 años, porque si no quebrarías, porque finalmente el gobierno nacional tendría que hacerse cargo y fiscalmente generarías problemas. Pero claramente los topes, los techos de obras por impuestos son bastante elevados. Dicho esto, después sigue los actos previos, que son básicamente la licitación del proceso. La empresa, digamos, se crea un comité especial, un comité formado por 3 personas dentro de la entidad. Ese comité especial, utilizando formatos ya estandarizados, dice, yo quiero adjudicar esta obra con estas características. No es necesario tener un expediente técnico, a diferencia de la contratación tradicional, solo es necesario un proyecto de inversión pública, que es un business plan de lo que se quiere hacer, de que se necesita un colegio, se necesita una petar, se necesita un puente, etc. Solamente a ese nivel general, el comité especial lanza una convocatoria, la empresa privada expresa su interés, yo quisiera participar de eso, y se da la buena pro. ¿De acuerdo? Es un proceso sumamente rápido, repito, donde no se compite por precio. ¿Y por qué no se compite por precio? Porque lo que se adjudica, de hecho, y es una característica de obras por impuesto, es sobre la base de un estudio de preinversión, es decir, un estudio inicial, es decir, no un expediente técnico. El mecanismo de obras por impuesto permite que ese banco gane esa licitación, digamos, por 10 millones de dólares para hacer el puente, y resulta que va a ser adjudicado y le permiten después ya a ese banco, ya en el marco del convenio del contrato de obras por impuestos, desarrollar el expediente técnico, y no solamente desarrollar, sino, perdón,
producto del resultado del expediente técnico, que es el estudio de detalle. Oye, ese puente tú me lo has adjudicado por 10 millones, pero en verdad cuesta 15 o cuesta 14, perfecto. Se firman variaciones al convenio, se firman adendas y se reconoce el monto de inversión del estudio final. Repito, a diferencia de una obra pública tradicional en cualquiera de nuestros países, que se licita con un expediente técnico un estudio a detalle ingenieril, y se dice, este puente yo lo adjudico por 10 millones, oye, me costó 11, mala suerte, así es la vida, yo te pago 10. No, en este caso tú licitas con un estudio de preinversión, una fase anterior. Por eso es mucho más rápido el proceso. Y te permite que, habiendo licitado y ganado por 10 millones, elabora la empresa privada el expediente, se lo muestra al Estado, el Estado apruebe el expediente y dice, efectivamente, este proyecto son 13, 14 millones, y automáticamente se firma una adenda. ¿Por qué se firma una adenda? Siempre es bueno pensar. Porque la lógica de obras por impuesto no es el beneficio de ese banco haciendo el puente, no es el beneficio de esa minera haciendo la carretera, es el beneficio de la población. Se asume y se sabe que se presenta un estudio a nivel, se licita con un estudio de base, un estudio inicial de costos iniciales, y se acepta que la empresa que ha ganado, esa empresa privada, cuando le manda al constructor a hacer el estudio de detalle, y ese estudio de detalle es mayor, obviamente, que el monto del convenio, automáticamente, y el Estado reconoce y aprueba ese estudio, ojo, aprueba el estudio definitivo y dice, sí, efectivamente, esto cuesta 14, automáticamente se hace una adenda al convenio y se va a reconocer después en el certificado los 14 millones. ¿De acuerdo? Se pone un límite de 50% a este cambio, no con el fin de que no te reconozco más del 50%, sino con el fin hasta de proteger a la empresa. Oye, si yo quería hacer un puente, firmé por 10 y termina siendo el puente de 18 de 20, le permite a la empresa decir, bueno, era más de lo que yo pensaba invertir, automáticamente se cancela el convenio, no hay penalidad y seguimos siendo amigos. Entonces es bastante amigable con la inversión privada. Le permite a la empresa, si supere el 50% el expediente técnico, es decir, de lo que había planificado inicialmente, permite que ambas partes terminen el contrato porque no se reconocería más del 50% y se liquida el proceso y simplemente se volverá a licitar el estudio, se volverá a licitar el procedimiento de obras por impuesto más adelante con un monto mayor, ¿de acuerdo? Esto no quita que hay responsabilidad de la empresa. Firmaste por 10, salió 14 millones, el Estado dijo, ok, cuesta 14 millones, lo firmo en adenda, desde ahora en adelante te voy a reconocer 14 millones, pero lo que no firma es que a la hora de hacer la obra, uy, no fueron 14 millones, sino fueron 15. Bueno, porque hubo errores en el expediente, bueno, ese es tu problema. Entonces, ya no hay adicionales por errores o deficiencias del expediente, porque eso sí ya, tú privado me presentaste un expediente, me dijiste no son 10, son 14, yo te lo acepté, y a la hora de no son 14, sino son 15, producto de errores no adicionales de obra, que en toda obra puede haber, sino errores, ese millón adicional, mala suerte, es producto de tu error. Una vez que la obra se recibe, ¿de acuerdo? Una vez que la empresa privada culmina la obra pública, y tanto la entidad tiene un acta de conformidad de haber recibido la obra, sí, acá está el puente, y tanto que el supervisor, porque tiene que haber un supervisor de parte del Estado, firma también el acta de conformidad de calidad de obra, ese puente está bien hecho, la empresa privada solicita la liquidación del proyecto, la entidad pública, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si hay algún problema, hay un trato directo, como cualquier conciliación o arbitraje, como cualquier mecanismo contractual, si está de acuerdo, la empresa pública, porque ha recibido la conformidad de la obra, y el supervisor, importante, siempre hay un supervisor público, y el supervisor confirma que la obra está bien ejecutada, el propio Estado va a decir, ok, la propio gobierno regional, local o ministerio le va a solicitar al Ministerio de Economía la emisión del certificado. Importante, ¿se tiene que esperar el fin de la obra, de un puente, una carretera, para poder solicitar el certificado? No. Si la obra es superior a 5 meses, es factible emitir certificados parciales, es decir, conformidad, avanzaste un tercio y calidad del tercio, puedes solicitar un certificado por un tercio de la obra. No se puede, obras de 1 o 2 años, financieramente hablando para la empresa, puede ser complicado esperar 2 años para un certificado para después aplicarlo al impuesto a la renta. Entonces pueden haber avances parciales que reciben el ok del supervisor y automáticamente se puede aplicar para emisión de certificados parciales. Una vez
que la entidad pública ha aceptado la obra, le pide al Ministerio de Economía, dame el certificado. El Ministerio de Economía, en plazos muy cortos, emite el certificado, se lo da a la entidad pública recoge el certificado, se lo entrega a la empresa privada, y la empresa privada se lo entrega a la SUNAT, que es nuestro organismo recaudador. ¿Hasta cuánto puede entregar? Ya lo mencionamos, hasta un 50, puede entregar certificados hasta un 50% del monto anual declarado en el año anterior. Entonces, esto es un mecanismo, repito, ágil. Construía la obra, construía la obra o el avance de la obra, y con el ok del supervisor, ese gobierno regional va al Ministerio de Economía, le pide el certificado, el ministerio se lo entrega, el gobierno regional se lo entrega a la empresa, el certificado, y la empresa se lo entrega al organismo recaudador. ¿Qué características tiene este certificado? De alguna manera lo mencioné, se llama Certificado de Inversión Pública Regional y Local del Tesoro Público, o Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional, dependiendo a quién se lo des a un gobierno local o regional, o se lo des a un ministerio. Son documentos valorados emitidos por la Dirección de Presupuesto, y su finalidad es reconocer el monto de la inversión ejecutada en el proyecto. Tiene una vigencia de 10 años, son emitidos a orden de la empresa, tienen carácter cancelatorio contra el 50% del impuesto a la renta del año anterior, puede ser fraccionado. Yo tengo un certificado por 50 millones, voy a entregarle a la SUNAT 30 y me quedo con 20, y se revalúa al 2% el siguiente año, y puede ser negociable. Es decir, es un título negociable. ¿De acuerdo? Cifras, para ir acabando, de qué tipo de proyectos se han hecho en obras por impuestos. Se han hecho proyectos de transporte, la mayoría, carreteras, se han hecho proyectos educativos, mucho proyecto educativo en el Perú, obras de saneamiento, salud, seguridad ciudadana y otro tipo de proyectos. Es decir, hay una amplia gama de proyectos que se han ejecutado. En términos de montos de inversión, tuvo un despegue muy fuerte hasta el año 2017, ¿de acuerdo? Con llegando a un pico de casi 300 millones de dólares, equivalente en soles, de ejecución anual de obras por impuestos. De ahí bajó lamentablemente por temas políticos internos del país, pero claramente la cifra pensamos que debería estar recuperándose para volver a tener cifras como los anteriores años. Pero en general, claramente es un mecanismo, repito. De hecho, ustedes pueden ver acá, si bien el monto se mantiene cercano a los 500 millones de dólares, lo que ha pasado es que la cantidad de proyectos ha ido creciendo, ¿no? Porque hay más proyectos puntuales que las empresas están buscando hacer. Entonces, es un mecanismo que ya viene ejecutando cerca de 2.000 millones de dólares en el país, y que básicamente se va desarrollando con normalidad. Tipos de proyectos que se pueden ejecutar, el más grande que se ha hecho, este es un ejemplo del más grande que se ha hecho, es un caso extremo, cerca de 70 millones de dólares, es un puente que se hizo en consorcio, justamente cuando son proyectos grandes. Por eso les digo, las empresas privadas no compiten. Normalmente, cuando es un proyecto que ambas quieren hacerlo, van en consorcio. Cuando quiero decir van en consorcio, un tercio, un tercio, un tercio, también reciben el certificado, se lo parten un tercio, un tercio, un tercio, para que cada una haga uso de su impuesto a la renta. Un proyecto entre una minera, un banco y una cervecera nacional, que dijeron, vamos a hacer el proyecto más grande, que facilitaba la conectividad en la segunda ciudad del Perú, que es Arequipa, ¿no? Beneficiando casi a 300.000 personas con el proyecto. Carreteras de penetración en el interior, esto es una minera, por ejemplo, una minera que hizo una carretera que conectaba 3 o 4 provincias de la región, con cerca de 30 millones de dólares, beneficiando a casi 100.000 personas. Agua potable y alcantarillado, también una empresa minera, beneficiando a 36.000 personas por cerca de 36 millones de dólares. Colegios, que en este caso hizo un banco. Este banco se encargó, por ejemplo, tuvo la política, porque cada entidad tiene cierta... Al ser un mecanismo en el cual la empresa privada está interesada en beneficiar sus zonas de influencias, ustedes entenderán que es muy lógico que la minera haga la carretera en la zona de influencia. Pero también hay entidades que quieren tener un impacto más transversal. En este caso, el Banco de Crédito, que es un banco, dijo, yo voy a hacer sectorialmente colegios, y entonces comenzó a construir colegios a lo largo y ancho del país, porque la participación del banco no es geográficamente determinada, sino, digamos, tiene una transversalidad en todo el país. Hospitales, también una minera, en este caso para un gobierno regional.
60.000 personas beneficiadas. Seguridad ciudadana, que es un tema álgido a nivel latinoamericano y también en el Perú, por ejemplo, en la región Cusco, en este caso Telefónica del Perú, empresa de telefonía, 16 millones de dólares para beneficiar a toda la ciudad, que es un centro de seguridad ciudadana. Entonces, como ustedes pueden ver, una variedad de tipos de proyectos donde se junta la necesidad del sector público con el interés de la empresa privada de impactar. Un interés de impactar en una zona de influencia, sí, es un interés válido. Un interés de desarrollar aquella zona de influencia que va a permitir también generar mucho mayor conexión entre la población que ve beneficios y la empresa privada que paga sus impuestos. Finalizo con esto. ¿Dónde pueden encontrar información de obras por impuestos? Pueden encontrar información en el portal web del Ministerio de Economía, la legislación. En el organismo de promoción de la inversión privada, en el Perú, que promociona APPs y también obras por impuestos, que es básicamente por inversión, tiene un rol de conectar a la minera, conectar al banco con esos gobiernos locales, ¿de acuerdo? Tienen un portal web de proinversión, la cartera de proyectos, tienen las experiencias, muy interesante, videos acerca de lo que son proyectos de obras por impuestos, y finalmente nosotros, como EY, hemos emitido una guía para la inversión en proyectos de infraestructura en el Perú, donde también pueden encontrar, aquí está el link, para que esto lo voy a dejar, este link, para que puedan encontrar lo que son los principales obras por impuestos en el país, las cifras, la legislación también, y las tendencias hacia dónde van las obras por impuestos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Tal vez para concluir voy a juntar algunas preguntas. Hay dos preguntas, una del público y bueno, otras juntadas como para resaltar las cosas más relevantes de obras por impuestos. Quisiera que nos digas en tu opinión, y de definitiva lo has hablado, pero así como lo más relevante, cuáles serían los beneficios más importantes tanto para el sector público como para el sector privado, y como decimos los economistas, no hay lonche gratis. ¿Cuáles han sido justamente los principales desafíos que ha afrontado el Perú y cuáles entonces serían también los que quedan por afrontar? A ver, en beneficios yo creo que hay dos beneficios muy fuertes. Primero, para los gobiernos regionales y locales, es la capacidad de hacer más obras que las que tiene su presupuesto. Eso a cualquier alcalde, a cualquier gobernador regional que le dices, vamos al caso del puente Chilina, que es el puente muy grande, cerca de 70 millones de dólares. El gobierno regional de Arequipa no tenía recursos para hacerlo de manera directa. Tenía un presupuesto de 50 millones de dólares para todo el año, para toda la región. Bueno, vinieron esas empresas y construyeron el puente y le dijeron, como en obras por impuestos tienes capacidad de adjudicar 150 millones, nosotros hacemos el puente. Maravilloso. Algo que no hubiera podido hacer, que ahora lo puede hacer porque multiplicas por 3 tu capacidad de hacer obras. No hay lonche gratis. Después vas a tener que de cobrar la factura. Las siguientes gestiones tendrás que ir reduciendo poco a poco para pagar en 10 años ese puente. Pero se puede hacer la obra pública. Entonces a los alcaldes les interesa mucho esa figura de, oye, yo puedo hacer 3 veces la cantidad de obras. ¿Por qué 3 y no 4 y no 5? Es un tema fiscal del país. La verdad que yo creo que se podría hacer hasta 5 o 6 veces tu presupuesto porque sí da el país, es un endeudamiento, pero no afecta realmente la capacidad de deuda del país de manera muy fuerte, porque los gobiernos regionales todavía son relativamente pequeños. Entonces, yo creo que ese 3, 4, 5 se podría modular, pero claramente hay un beneficio de ese lado. Y beneficio para la empresa privada, porque ves que la obra impacta directamente en tu zona de influencia. El caso más paradigmático es esta figura de las empresas mineras, cuya población de la zona de influencia dice, yo no me veo beneficiado, no tengo agua, mi carretera es mala, la educación es mala, y tú extraes oro. Y la empresa privada le dice, oye, pero yo le pago el impuesto a la renta al Estado. Es problema del Estado que no te brinda beneficios. Bueno, acá tienes un mecanismo para directamente en tu zona de influencia generar impactos. Entonces, es un win-win situation, por decirlo. Hay ganancias por los dos lados. Desafíos. El principal, hacer entender a los funcionarios, algo que en la norma está hecha de manera muy ágil, puede ser complicado para el funcionario público entenderlo. Entonces, sí, puede ser difícil para el funcionario público hacer este proceso de manera mucho más ágil. En aquellos gobiernos regionales, a veces, lamentablemente, claro, la empresa minera hizo la obra y dices, oye, pero
todavía no te entrego el certificado, haz una cosita más, arregla más por acá. Entonces, si no se tiene un seguimiento, puede estar sujeto eventualmente a algunas arbitrariedades de ese gobierno local que ya ve la obra construida y ahora tiene que entregar el certificado. A nadie le gusta pagar cuando ya, a la gente le gusta pagar cuando tú todavía no te han entregado la obra, pero a nadie le gusta pagar cuando ya tienes el servicio brindado. Entonces, esa entrega de certificado, si bien está claramente delimitada, puede generar demoras a nivel de gobiernos más pequeños porque no se termina de cerrar, no terminan de recibir el proyecto. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar. Ha funcionado mucho el seguimiento del Ministerio de Economía, el acompañar a las empresas privadas y sentar en la mesa y decir, oigan, señores, ya está la obra, ya está el certificado de calidad, no hay nada que discutir, acá solamente hay que entregar el certificado y se acabó la discusión. Entonces, eso se puede mucho mejorar. Y claro, autoridad nueva que entre y dice, ¿por qué la empresa privada me va a hacer la obra y por qué yo le voy a pagar? Bueno, si quieres licítalo nuevamente por el mecanismo tradicional, pero tiene estas desventajas, esto va a demorar. Te estamos dando una posibilidad de hacerlo más rápido, más ágil y al 100%. Y un punto que me olvidaba, nuevamente, por lo menos en el Perú, una de las grandes discusiones que tenemos son obras que se quedan inconclusas, porque costó más, el gobierno no quiso pagar el adicional, se fueron a arbitraje, o la empresa no tenía las espaldas financieras, etcétera, etcétera. En obras por impuestos, como ustedes comprenderán, un banco, una minera, una industrial, no se puede dar el lujo de un colegio dejarlo a medio hacer, porque reputacionalmente es peor. Por tanto, hay un incentivo muy fuerte de la empresa privada para, independientemente, hasta que cueste un poco más, hacer la obra y hacerla bien, porque la gente sabe que la empresa está haciendo la obra. Entonces, lo que ha pasado son cifras reales, 100% de culminación de las obras, y eso creo que impacta en la población claramente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Camilo. Paso ahora entonces tanto a Astrid como a Paola, tal vez primero Astrid y luego Pao. Quisiera preguntarle justamente a la luz de todos los beneficios que vemos que tiene este mecanismo y tal vez para sumar algunos otros, creo que el proceso de descentralización de las obras también es súper importante porque esto se puede dar en las diversas regiones del país y bueno, esto también es un problema que aqueja a los distintos países de Centroamérica, entonces también es algo bastante importante. Incluso también el hecho de que no solamente se dé en la obra en sí, ¿no? Sino también en las distintas fases, como comentabas, Camilo, la operación y mantenimiento, rehabilitación y etcétera. Entonces, a la luz de todos estos beneficios, ¿cómo ven la implementación del mecanismo de obras por impuesto? Comenzamos con Astrid, comenzamos con Guatemala. ¿Qué desafíos creen que se podrían dar? ¿Qué nos podrías comentar? Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Camilo. Pues bueno, les comento que en Guatemala ya hubo un antecedente. En el 2004 vino la directora que estaba en funciones de proinversión acá a un evento público en Guatemala donde presentó este sistema de obras por impuestos, y a raíz de la sociabilización que tuvo en aquel momento el mecanismo de contratación de obra pública a través de obras por impuestos, se presentó una iniciativa de ley. Lamentablemente la misma no prosperó en el Congreso de la República y a la fecha pues sigue en el estatus de pendiente ahí en el Congreso. Creo que vale la pena recalcar 3 puntos importantes. Creo que las obras por impuestos es un mecanismo que podría funcionar en Guatemala, ahuyentaría el mito del endeudamiento y de que los ingresos no les alcanzan a las entidades autónomas o más pequeñas de la nación para ejecutar obras que superen sus presupuestos, porque como tú dices, este es un mecanismo donde adelantan ingresos, porque pueden superar hasta 3 veces lo que les corresponde anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. No obstante, hay que hacer una armonización no solo de leyes, sino que también de entidades que tienen que actualizar funciones para poder implementar este sistema y que sea exitoso y transparente. Como tú recalcabas, Camilo, el sistema de obras por impuestos no pone a competir a las empresas que tengan un interés económico en la ejecución del proyecto, sino que
pone a competir a las empresas que tengan un interés de proyección social en el proyecto, es decir, a las empresas que les interesa que demuestren que en una región determinada ellos pueden hacer un tipo de inversión y todo esto es a costa de la totalidad de los impuestos que ellos mismos van a tener que pagar, y eso no implica una descapitalización del fisco, porque de todas maneras no pueden hacerlo más allá del 50% del monto anual que deberían de pagar de impuestos sobre la renta. Creo que también habría que analizar la figura jurídica de poderlo hacer municipalidad por municipalidad, inclusive con ingresos propios como los impuestos municipales que son propios de cada entidad, y podría hacer una armonización de leyes para poder implementar este sistema, como repito, y creo que sería de mucho beneficio para poder ejecutar obras allá en los pueblos más recónditos de la República, donde los ingresos a veces no llegan o no alcanzan y se necesitan para una escuela que de hecho hasta puede estar planificada, ordenada y nunca llega el recurso, y también porque no se conocen las necesidades de todas esas regiones, y cada una siendo la proponente de la obra que necesita, la puede inscribir en un listado que podría ser en una entidad centralizada como hacen ustedes en Perú, que es Proinversión, y ahí las empresas las entidades que están interesadas en la obra inscribirían su proyecto, las interesadas en ejecutarla se anotan ahí, se las adjudican a raíz de que puedan descontar el 50% de los impuestos que pagarían ese año específico de impuestos sobre la renta o cualquier otro impuesto que podríamos analizar que pudieran ser unos afectos a este sistema de contratación de obra, que al final es pensar fuera de la caja, ¿verdad? Porque siempre la misma ley de contrataciones, porque siempre hacemos lo mismo. Si podemos ver que exitosamente en Perú esto ha funcionado, obviamente hay que adaptarlo a las circunstancias legales y sociales de Guatemala, pero sí creo que sería un gran mecanismo, podría unir intereses de muchas personas y podría ser de mucho provecho, especialmente para la población más necesitada de obra y con menos recursos en la República. Y a las empresas privadas, pues sí les interesaría tener esa, como tú dices, un ejemplo de las mineras, ¿verdad? Donde originó todo esto, que realmente la aversión social contra este tipo de proyectos es muy grande, y especialmente porque, como tú dices, se llevan la riqueza del suelo que está bajo el suelo, y los que estamos aquí viviendo no vemos ningún beneficio de que esto suceda. Pues con este mecanismo la gente podría tener un beneficio más real y directo de que alguna empresa importante se pueda constituir en su suelo y pueda operar minera o lo que sea, ¿verdad? Pero siempre siguiendo un procedimiento legal y transparencia, ¿verdad? Para que todo sea funcional, y creo que podría funcionar perfecto, pero sí habría que revisar, y tiene puntos de mejora la iniciativa presentada, y podríamos implementarlo en Guatemala con ciertas modificaciones a Perú por temas legislativos, pero creo que sí sería muy beneficioso para, para nuestro caso concreto. Paola, no sé si tú quisieras agregar algo. Sí, gracias Astrid, gracias Camilo y Miriam. Yo tal vez en complemento a lo ya dicho, y gracias por mostrarnos cómo funciona en Perú, porque esa es la idea de este webinar, que podamos observar y analizar cómo funciona este mecanismo en un país en donde hoy se está haciendo inversión, hoy está ayudando a las comunidades a cubrir sus necesidades de inversión, ¿verdad? De servicio público, y eso es muy importante porque ahora nos toca hacer la tarea hacia nuestros países, que tienen un contexto diferente a Perú, y ese es el ejercicio que va a valer la pena en este momento, y para el caso de Costa Rica en particular,
yo vería que esto es un tema que hay que analizar caso por caso y posiblemente para el resto de la región también. Es importante que podamos, y estoy segura que de este webinar están saliendo muchas preguntas de los asistentes y participantes, así que esto es una invitación directa a que podamos continuar, ¿verdad?, analizando el tema en busca de materializar los convenios y que finalmente se ejecuten las obras. En el caso particular de Costa Rica, tal vez yo me centraría en tres puntos. Que como tenemos normativa diferente, ¿verdad?, de acuerdo a la entidad. Entonces, es importante analizar la normativa aplicable a esa entidad, analizar las partes involucradas, tanto público como privadas, si es una entidad, si son varias, y luego el alcance del proyecto. Y eso es fundamental porque tenemos normas de contratación administrativa, tenemos normas para desarrollar contratos de APPs y también tenemos normas específicas de acuerdo a la institución. Algunos de los asistentes podrán estar diciendo, bueno, tal vez tenemos también vacíos legales o restricciones o limitaciones. Bueno, ese es el punto. Estoy segura que en Perú cuando iniciaron con este mecanismo, que hoy lo vemos exitoso, estoy segura que mucha gente pensaba que era imposible ver lo que hoy han logrado y lo han hecho posible. Entonces también, en conclusión, esta es una invitación a que nos sentemos a revisar caso por caso, rescatar que este mecanismo puede ser utilizado para obra, para operación y mantenimiento, como bien decían los compañeros, y para obras de gran magnitud y de más baja magnitud y de tamaño. Entonces, cuando tenemos comunidades en un país como el nuestro, Costa Rica, con necesidades de agua, de saneamiento, de infraestructura educativa, temas de salud, carreteras, tanto en obra nueva como en operación y mantenimiento, vale la pena hacer el esfuerzo y poder ver caso por caso cómo materializar los convenios y finalmente llegar a un ejemplo que después a lo mejor también pueda servir de efecto multiplicador para desarrollar diferentes obras en todos los sectores. Nada, muchísimas gracias a los tres. En realidad creo que está claro que el mecanismo de obras por impuestos puede implementarse en otros países de la región. Ya es el caso de Colombia, por ejemplo. Y en realidad, bueno, nada, es un mecanismo que tiene muchísimos beneficios y que vale entonces la pena analizarlos y adaptarlo a las distintas realidades de nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, para ello, bueno, tienen los materiales complementarios que brindó Camilo y también tendrán también nuestros contactos. Cualquier duda adicional estaremos entonces a la orden para poder conversar al respecto. Muchísimas gracias a los panelistas y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a todos los expositores y a Camilo, que desde Perú nos acompaña dándonos esta perspectiva. Sin más, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Gracias.